En este video vamos a utilizar la integración por partes para la siguiente función: x quinta por e elevado a la 2x cubo dx. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer la integración por partes y yo ya tengo un modelo aquí establecido donde yo tomé como u x a la quinta, lo derivé y tomé como db e elevado a la 2x al cubo de x y lo integré. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, si yo quiero integrar e a la 2x cubo de x, me encuentro con este problema. Yo tengo a la hora de despejar que du a la sexta es igual a x cuadrado de x. Entonces, u es 2x al cubo. Entonces ya tengo e a la u, pero este de x no lo puedo trabajar. Entonces, para poder hacerlo necesitaría hacer un despeje de tal forma que me voy a complicar tanto aquí que no me conviene. No reduzco la integral, es decir, no la vuelvo más sencilla. Entonces no puedo utilizar esta forma, que es la forma convencional. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto y yo digo que voy a derivar e a la u, que en este caso sería e a la 2x al cubo, y voy a integrar x quinto? Entonces, si ustedes se percatan, si puedo derivar y me queda como 6x cuadrado por e a la 2x al cubo. Entonces, y aquí el integral de x quinto es x sexto sobre 6. Y preveyendo que al final yo voy a tener en el resultado un integral de b por du, he escrito aquí ese integral de b por du de la fórmula de integración por partes para saber cómo me va a quedar ese integral, y me encuentro con este integral que es muchísimo más difícil que el integral original. Voy a tener al final un x al cubo, un x a la 8 por e a la 2x al cubo de x. Entonces, en lugar de reducir, voy aumentando el trabajo. Entonces, quiero enseñarles una forma que pueden utilizar cuando se presentan estos casos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una sustitución de u antes de hacer la sustitución por partes. Y para no confundirnos, yo voy a decir, no voy a utilizar u, sino que voy a utilizar la variable w. Y en w yo voy a almacenar el valor de x al cubo. Entonces, para que esto funcione, yo voy a reescribir esta integral. Este valor que está aquí, x al cubo, voy a convertir este x quinta en factores donde pueda tener un factor x al cubo. Entonces, voy a escribir x al cubo por x cuadrado, que es lo mismo que tener x a la quinta, por e a la 2x al cubo. Entonces, si se fijan, aquí tengo x cubo y acá tengo x cubo. Entonces, w va a ser ese x cubo. Si yo derivo w, voy a tener 3x cuadrado dx. Entonces, dw sobre 3 va a ser igual a x cuadrado de x. Entonces, ¿cómo van a cambiar mis variables? Aquí tengo w, aquí voy a tener w, y olvidé escribir el de x, lo vamos a poner aquí. Este va a ser dw sobre 3. Aquí tengo el x cuadrado por el dx. Entonces, si yo reescribo esa integral, lo voy a tener que reescribir como el integral de w por e a la 2w de w tercios.
esto es igual a 1/3 del integral de w e a la 2w de w. Entonces este sí lo puedo resolver por integración por partes. Entonces u va a ser w, entonces du es igual a dw y dv va a ser igual a e a la 2w de w. Y esto lo integro, me va a quedar, si lo hago por sustitución de u, este me va a quedar 1/2 de e a la 2w. Entonces vamos a reescribir, aquí vamos a hacer así. Esta es esta misma integral. Y si yo aplico por parte, voy a tener u por b, que sería w por 1/2 de e a la 2w menos el integral de b por du. Entonces voy a tener 1/2 de e a la 2w por dw. Vamos a resolver y aquí vamos a tener we a la 2w medios menos 1/2 del integral de e a la 2w de w. El integral de e a la 2w es 1/2 de e a la 2w y no debo olvidar sumar la constante de integración. Si yo reduzco todo eso, me va a quedar de esta forma. Pero debo recordar que originalmente yo dije que w valía x al cubo cuando hice la primera sustitución de u, y por lo tanto, si yo regreso todas las variables originales, voy a tener que el integral de x quinto por e a la 2x cubo de x es igual, w vale x al cubo e 2x al cubo sobre 2 menos e 2x al cubo sobre 4 más c. Y esta sería la respuesta de esa integral.